Bienvenido a casa. En la casa de Dios moraré por largos días. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien, para bien. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de él. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido. Quiero pedirles, por favor, que busquemos en la Escritura un pasaje bíblico, y quiero pedirles que busquemos en el libro de Juan. Bien, ahora sí pónganse de pie. Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Versículo 7. Vamos a leer esta Escritura. Así dice la palabra. Pero yo os digo la verdad. Esto es Jesús hablando a sus discípulos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y Jesús está hablando de la tercera persona gloriosa, que es el Espíritu Santo, y dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, ¿estamos aquí? Y cuando el Espíritu Santo venga, aleluya, convencerá. Diga conmigo, convencerá. Otra vez, convencerá. La última, convencerá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Jesús lo dice, verso 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad y no hablará por su propia cuenta, sino a que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, así como está, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das, el poder estar aquí en tu casa de oración. Realmente, Señor, nos gozamos y nos deleitamos en tu presencia. Gracias porque tú vives y reinas, eres real y verdadero. Gracias, Espíritu Santo, porque fuiste tú el que puso en nuestro corazón ese anhelo santo de estar en tu casa de oración, de estar aquí en tus altares. Hoy te pedimos, hables a nuestras vidas a través de esta palabra gloriosa que has dejado como este manual de fe y conducta. Que tu Espíritu Santo traiga entendimiento para que podamos, Señor, valorar lo que tú has hecho por nosotros. Señor, te damos la gloria porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Que el Espíritu Santo juega un papel muy importante con respecto a nosotros como iglesia. El Espíritu Santo es el que pone el querer en nuestros corazones. Es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos impulsa o nos motiva. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo se contrista cuando hacemos lo que a Dios no le agrada. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene muchas funciones dentro de la iglesia. Pero una de las muchas funciones que el Espíritu Santo hace, Jesús lo dijo, y es convence. Por eso el tema de hoy que le he puesto al mensaje es el arte de convencer. El arte de convencer. La palabra convencer, que es un sinónimo de redarguir. Es el Espíritu Santo el que te inquieta. Cuando hay culto y tú te quedas en tu casa, sabes que el Espíritu Santo empieza a hacer algo que tú y yo a veces no entendemos, pero el Espíritu Santo te empieza a inquietar. Es decir, si no hay razón por la cual tú te quedes en casa habiendo culto y no vienes, el Espíritu te redarguye. ¿Es eso algo que no entendemos que te hace estar incómodo? Diciendo,
qué tremendo, hoy hay culto y me quedé en casa viendo algún programa, viendo alguna serie, viendo o platicando con alguna persona, compadre, amigo, lo que sea. Es el Espíritu Santo el que nos convence. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que nos redarguye cuando hacemos algo indebido. ¿Alguien alaba a Dios? Es el que nos inquieta cuando vemos algo que no glorifica a Dios, cuando oímos algo o cuando vamos a un lugar donde no es del todo de su agrado. El Espíritu Santo nos redarguye. Nos redarguye no solamente a venir al culto, nos redarguye a hacer otras tantas cosas que son buenas disciplinas, que nos ayudan como cristianos. El Espíritu Santo nos redarguye a orar temprano. Aleluya. Aunque no vengas a la iglesia, el Espíritu Santo te dice que tienes que orar, que tienes que hablar con Dios. Es el Espíritu Santo el que te redarguye a que leamos la palabra. Cuando tú no lees la palabra, tú te sientes incómodo. Te sientes incómodo porque es algo que tienes que hacer y no lo estás haciendo. Es como, por ejemplo, cuando a mí me ha pasado, yo no soy muy duro en el sentido de que a veces cuando llego a algún alto, llega una persona que se encuentra con una necesidad y de repente yo no quiero ayudarlo, teniendo la habilidad de hacerlo, no lo hago. Yo me siento un poco mal. Hay gente que sí son medios baquetones, ¿verdad? Que nada más les gusta vivir de los demás. Pero hay gente que sí tiene una necesidad y a veces hay que apoyar a esas personas. Y cuando no lo hago, yo me siento como un poquito mal. Y yo me siento mal y me siento redarguido por Dios, ¿no? El otro día, por ejemplo, miré una ancianita que pasó aquí enfrente de la iglesia y pasó viendo los tambos de la basura. ¿Qué buscaba? Yo no lo sé. Pero sentí en mi corazón, ¿verdad?, el impulso de ayudarla y le di una bendición. Y la viejita se sonrió conmigo y me dijo: mi hijo, gracias, que Dios te multiplique lo que haya sido, ¿verdad? Y somos constantemente, usted y yo, redarguidos por el Espíritu Santo a hacer cosas buenas. Ahora, el asunto es de que muchas veces nosotros hacemos caso omiso, es decir, no hacemos lo que Dios nos dice. Y es entonces cuando las cosas no están mal. Es cuando las cosas están mal. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, la palabra convencer, la palabra griega que aquí se usa es elexio, que significa probar la culpabilidad. Estamos hablando del arte de convencer, que es un sinónimo de redarguir. Bien. El Señor está hablando con sus discípulos sobre una realidad. Está diciéndoles que vendrían tiempos difíciles. Según el versículo 2, dice que vendría tiempo, Él se iría, pero vendrían tiempos muy complicados. Él se iría, mandaría al Espíritu Santo, pero el Señor les está hablando que muchos serían rechazados, que algunos serían menospreciados y que en el peor de los casos algunos incluso perderían la vida por predicar el Evangelio. Curiosamente, los dos mensajes, el de las 9 y el de las 11:30 de la mañana, hablaron un poco al respecto, que como iglesia tenemos que prepararnos, hermanos, y enamorarnos más del Señor, porque los tiempos están cambiando y estamos viviendo tiempos muy peligrosos. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, los primeros cristianos, el Señor les habla y les dice: ¿saben una cosa? Vendrán tiempos complicados, los expulsarán de la sinagoga, los apedrearán, los matarán, los avergonzarán y bueno, qué sé yo, vendrá una serie de situaciones tremendas en las cuales el Señor les habla que necesitarían depender al 100% del Espíritu Santo. ¿Qué sería de la iglesia sin la persona maravillosa del Espíritu Santo? Simplemente no habría avanzado la iglesia en el avance que tenemos actualmente. Simplemente, hermano, no seríamos nada. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la edificación y en la santificación de cada creyente. ¿Alguien dice amén? Es el Espíritu Santo el que te dice que no está bien, correcto lo que tú estás hablando, o que no está correcto lo que tú estás viendo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bien, el Señor estaba por irse y Él les está dando las últimas instrucciones a sus discípulos, que somos también nosotros de alguna manera. El Señor les dijo que enviaría un consolador, que vendría el Espíritu Santo y que los guiaría y que haría cosas gloriosas y que estaría con ellos todos los días y donde quiera que fueran. Jesús en persona no podría tener esta función, ya que como persona Él estaba restringido, no podía estar en varios lugares a la misma vez. Pero oh, bendito sea el nombre del Señor, que es a través del Espíritu Santo que Jesús está aquí
está en China y está en todas partes porque Él es omnipresente. Cuando hablamos de que Jesús está aquí, decimos amén, pero es porque creemos que el Espíritu está aquí a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Es el Espíritu Santo el que está aquí. Alguien alaba a Dios. Es Jesús en la persona del Espíritu Santo. Es Jesús en la persona del Espíritu Santo la que te quebranta. Es Jesús en la persona del Espíritu Santo la que rompe cadenas, la que produce milagros. Aleluya. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Entonces, el arte de convencer solamente lo tiene Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace lo humanamente imposible en el corazón del hombre. Hay gente dura, hay gente perversa, hay gente incrédula, hay gente terrible, pero ante el poder de la palabra y ante el poder de la unción en un hombre, en una mujer, cuando son dirigidos por el Espíritu Santo, sucede lo inexplicable, sucede lo glorioso. Hay personas que se han convertido al Señor, aleluya, a cuando nadie daba nada, cuando nadie lo podía creer. Definitivamente llegó el Espíritu Santo, tomó aquel vaso, aquel instrumento, y de repente aquella persona, hermano, sucedió un milagro, y finalmente aquella persona terminó, aleluya, confrontado por el Señor, y a los pies cayó de rodillas delante del Señor. ¿Alguien alaba a Dios? Entonces, el arte de convencer lo tiene solamente Dios a través del Espíritu Santo. Pero ¿a quién es que se tiene que convencer? Obviamente aquí lo dijo el Señor claramente en los versículos que acabamos de leer. Dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo. ¿A quién es que tiene que convencer el Espíritu Santo? Al mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de a la gente, a la sociedad, a los gobiernos, aleluya, a tu vecino, a tu suegra, a tu esposo, a tu hijo. Por muy duro que tenga el corazón, aleluya, prepárate, porque el Espíritu Santo puede hacer un gran milagro de convencerlo de pecado. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se acuerda cuando no conocíamos al Señor? ¿Alguien se acuerda cuando vagábamos en este mundo perdidos en nuestros delitos y pecados, y de repente alguien te predicó de Cristo, y de repente alguien te habló de Dios, y de repente empezaste a experimentar algo que no puedes con facilidad explicar, pero de repente sucedió un encuentro, tuviste un encuentro maravilloso? El Espíritu Santo hizo un arte glorioso de convencerte. Algo glorioso comenzó a suceder, que te convenciste que ibas al infierno, que estabas perdido, que necesitabas el perdón mediante el arrepentimiento. Aleluya, la palabra te convenció que Jesús es Dios, que vino desde el tercer cielo y pagó el precio, se hizo humano, fue a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Lo creímos. Lo creímos en nuestro corazón, lo aceptamos, nos abrimos de capa con el Señor, y fue entonces que sucedió el milagro más grande, que es el nuevo nacimiento, la salvación. ¿A quién entonces es que tiene que convencer el Espíritu Santo? Al mundo, aquellas personas que no conocen a Dios, mis amados hermanos, y hay mucha gente que todavía no conoce a Dios. ¿Alguien dice amén? Usted tiene amigos, usted tiene familiares, usted tiene vecinos, usted tiene, hermano, aleluya, compañeros en la escuela, yo no lo sé. Hay mucha gente que no conoce a Dios. De hecho, son más los que se pierden. Incluso hay gente dentro de la misma iglesia que aún todavía no conocen a Dios. ¿Me están oyendo? Hay gente que viene a la iglesia por simpatía. Hay gente que viene a la iglesia porque están convencidos, pero todavía no están convertidos. Necesitamos conocer a Dios. ¿Y quién es el que va a hacer posible que podamos conocer a Dios? Es el Espíritu Santo, mediante la gloriosa obra de convencimiento. No es fácil convencer a cualquiera. Es un arte poder convencer a alguien. Es un arte para el muchacho que le haya hablado a la muchacha y haberla, perdón por la expresión, haberla seducido, haberla verbeado para que le haya creído y finalmente le haya aceptado su relación de noviazgo. Bueno, antes todavía batallábamos más. Hoy día creo que son ellas las que nos hablan. Hay poder en la sangre de Cristo. Pero antes uno le batallaba, le sufría. No creen que las muchachas nos decían sí rápido. No. Nos hacían sufrir. Y ahora dicen apúrate, que ya quiero decir que sí, ¿verdad? Convencer a otra persona no es fácil.
Sin embargo, el arte de convencer lo domina en plenitud el Espíritu Santo. Es algo que usted y yo no entendemos. Cuando la gente es confrontada con su pecado, y es a través de la palabra que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por alguna razón la persona llega a la conclusión y dice: definitivamente estoy mal, definitivamente he pecado, definitivamente he ofendido a Dios, definitivamente he hecho cosas malas, y definitivamente estoy condenado, y definitivamente tengo que pagar por esto. Entonces el Espíritu Santo convence a la gente también de que hay un remedio que se llama Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces es a la sociedad, es al mundo, es a la gente que no conoce a Dios, que el Espíritu Santo los va a convencer. ¿De qué? De pecado. De pecado, de esa inmoralidad, de esa iniquidad tan tremenda que está practicando. Porque de alguna manera cuando nosotros hablamos la palabra, y es que esto es bonito, esto es un reto, hermanos, que usted tiene que entender y que usted tiene que sentirse atraído para hacerlo. Hay retos, hermano, en la vida que se nos presentan y que muchas veces nos cuesta mucho aceptarlos. Pero yo le digo algo, hermano, el Señor nos habla bien claramente en esta noche y nos dice: si hay algo que usted y yo tenemos que hacer, y que es algo maravilloso y es una orden, es hablar de Cristo a aquellas personas que no tienen al Señor. Es hablar de nuestra fe a aquellas personas que no conocen a Dios todavía. Hay mucha gente que se pierde. Hay vecinos, amigos, compañeros, diferentes lugares. El del agua, el del Uber, el del taxi, el del transporte público. Tu patrón, tu compañero, tu maestro, tu gerente, el jefe de línea. Hay mucha gente que no conoce a Dios. Y todavía hay muchos que son caídos, que en algún tiempo conocieron de Cristo, pero que se apartaron. Qué bendición es que Dios te use para que un perdido se arrepienta y venga a Cristo. O qué bendición es que Dios te use, aleluya, para que un caído se vuelva a levantar y se vuelva a enamorar de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero no lograremos hacer nada sin la maravillosa participación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel tan importante, porque es el Espíritu Santo el que te va a impulsar. Es el Espíritu Santo el que te va a decir. Es el Espíritu Santo el que te va a guiar. Eres un instrumento en manos del Señor, pero guiado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma acción, o cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida, entonces empiezas a fluir y a dejarte mover por la dirección del Espíritu Santo, y cosas maravillosas pueden suceder. ¿Alguien alaba a Dios? Es el Espíritu Santo que convence de pecado al hombre, porque el hombre empieza a ver su pecado, lo que tanto hace, lo que tanto practica, ese mal hábito lo comienza a ver como Dios lo ve. Empieza el hombre o la mujer, empieza a ver aquella práctica, aquel hábito, aquellas palabras como repulsivas, como malas, como sucio, como repugnante, como algo que Dios aborrece. ¿Estamos aquí? El hombre de repente empieza y entiende que el adulterio es pecado. Y de repente el hombre entiende que la fornicación es pecado. Y de repente el hombre entiende que la mentira es pecado. Y de repente el hombre entiende que las groserías y maldiciones son pecado ante Dios. Antes no miraba eso, o antes la persona no lo tomaba en cuenta de esa manera, no lo veía así. Vaya, la gente que no conoce a Dios hace 1,000 aberraciones, 1,000 pecados. Pero lo increíble de todo es de que la mayor parte de gente cree que está bien. No lo ve tan cruel, no lo ve tan mal, no lo ve tan torcido. Entonces esta es la obra del Espíritu Santo. Convence, diga conmigo, convence. Esto solamente Dios lo puede hacer. El arte de convencer la tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy necesitamos hablar de que este Cristo glorioso, para que el hombre entienda que lo que está haciendo está mal, y que si lo sigue haciendo lo llevará al infierno. El hombre debe de saber que está perdido y hay una condenación real sobre su vida si no viene a Cristo y se arrepiente. ¿Alguien dice amén? Pero tenemos nosotros que hacerlo como iglesia. Nosotros somos los que Dios va a usarnos para que a través de usted y de mí el Espíritu Santo convenza y redarguya a la persona de su pecado, y entonces se arrepienta. ¿Qué fue lo que pasó cuando Juan el Bautista apareció en el escenario?
Después de 400 años, este profeta se levanta y empieza a hablar de una palabra bien clave. Juan el Bautista les dice: arrepentíos. Es un mensaje duro, un mensaje impopular, porque no se predicaba del arrepentimiento hace mucho tiempo. De repente aparece en el desierto un hombre con una voz de trueno y les dice a la nación judía: arrepentíos. Y empieza a hablarles y Dios trae convicción. Es lo que le digo, este es un gran milagro. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. El que una persona se convenza de que está mal, señores, no es mediante la habilidad humana ni el mucho conocimiento que usted y yo podamos tener. Esto es una obra total del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que respaldó a Juan cuando les hablaba y les decía: arrepiéntanse, generación de víboras, de vuestra manera de vivir tan vana. Y bueno, usted conoce la historia y dice la Biblia que los hombres venían a Juan persuadidos, confrontados, convencidos por su pecado y se bautizaban. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo convenza a muchos de su pecado para que también el próximo paso que vayan a darse al bautizo. Si hay alguien aquí que no es bautizado, ¿qué esperas para bautizarte? O te conviertes o no te conviertes, o eres frío o eres caliente, pero tibio te vomitará el Señor de su boca. ¿Alguien alaba a Dios? El arte de convencer es el Espíritu Santo el que convence. Es más, Dios te convenció de venir ahora. Si yo te hubiera invitado, hubiera ido a tu casa y te hubiera dicho: vamos al culto, hermano, no pasa nada, no vienes. Mire, yo le voy a decir algo. El viernes, hermano, estuvimos 10 varones aquí. El hermano Esaú por el grupo les habla, y si hubiéramos ido a sus casas a invitarlos, estoy seguro que no vienen, porque yo no tengo el poder, ni la gracia, ni el carisma de convencer a nadie, por muy bonito que les hable, por mucha Biblia que les toque. Pero ¿qué tal el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es experto en convencer. Y yo oro para que el Espíritu Santo convenza a los casi 70 varones que somos de venir al culto de los varones los viernes a las 7 de la tarde. Porque sé muy bien que muchos de ellos, pudiendo venir, no vienen. ¿Por qué? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Necesitamos la participación gloriosa del Espíritu Santo para que nos convenza de vivir en santidad, para que nos convenza de asistir a la iglesia, para que nos convenza de ayudar al prójimo, para que nos convenza de ser ejemplo delante de los demás. Tenemos que vivir una vida convencidos que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que vivir una vida convencidos que tenemos que amarnos los unos a los otros, así como el Señor nos puso ese ejemplo. Alguien dice: gloria a Dios. Ahora, el Espíritu Santo convence al mundo de su pecado, que es grave, que es terrible, que es horrible, que es terrible, tremendo. Pero también hay algo importante, y es que el Espíritu Santo obra en la incredulidad, porque hay mucha gente actualmente que no cree en Jesús. Hay mucha gente actualmente que no solamente no cree en Jesús, sino que ridiculizan a la persona de Cristo. Yo he visto marchas en las calles, en las ciudades cosmopolitas, de personas gays marchando por las calles y ridiculizando de la peor manera a Jesucristo. Y no solamente lo ridiculizan, no solamente no creen en Él, sino que hay hasta cierto punto una burla terrible sobre la persona de Jesús. Ellos exigen respeto, pero ellos no respetan absolutamente nada. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Ese es lo triste de la situación. Solo el Espíritu Santo puede hacer el milagro de convencer a esa gente que están mal. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Alguien alaba a Dios? No es el hombre el que cambia al hombre, es el Espíritu Santo en la obra de santificación en nuestras vidas. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, hermanos, son muchas otras cosas. Así de fácil. Así que el Espíritu Santo tiene el arte de convencer al hombre de lo grave de su pecado, de su incredulidad, del grave pecado, no solamente afuera de la iglesia, dentro de la iglesia también. Porque la iglesia tiene un grave pecado y se llama incredulidad. Hay mucha gente que ya dejó de creerle al Señor. Dejó de creer que su familiar va a ser salvo porque no sucede nada. Dejó de creer que Dios lo puede sanar porque está enfermo todavía. Aleluya. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo quite y nos convenza que la incredulidad no agrada a Dios.
Tenemos que creer que Dios es real, que está aquí, que es poderoso y que tiene poder para sanar, para salvar, para romper toda atadura y todo pecado. ¿Alguien dice amén? A su nombre. A su nombre. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado al hombre y de su incredulidad. Así que, hermano, el hombre ya no tiene excusa. Si el hombre se pierde es porque quiere perderse. Si el hombre se condena es porque quiere condenarse. Porque hoy día el evangelio se está predicando a diestra y siniestra. Se está predicando por las redes sociales, se está predicando por el radio, se está predicando por la televisión, se está predicando en campañas, se está predicando de una y mil maneras. El hombre sabe que Cristo Jesús vino a este mundo, murió y pagó el precio para que fuéramos salvos. Ya no tienen excusa. Jesús ya pagó el precio. Él ya murió, dio su vida en la cruz. No hay más que nada hacer. Gloria al Rey. Miren lo que dice el Señor, capítulo 15, verso 22. Jesús dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa porque Jesús vino y les predicó. Así que no hay excusa. El que se pierde porque quiere. El que va al infierno se va a ir al infierno porque quiere, porque ya no hay excusa, porque se les está predicando la palabra. Amados hermanos, damas y caballeros, aleluya, jóvenes y señoritas, personas que estamos aquí, prediquemos a Cristo. Hablemos de Dios. Hemos sido llamados a ser heraldos. Hemos sido llamados a ser centinelas. Hemos sido llamados a ser vigías. Aleluya, hemos sido llamados a poner en nuestra boca trompeta y hablar de este Cristo glorioso y poderoso. No cantamos en la iglesia pues esos cantos de que solo Dios hace al hombre feliz. No basta con cantarlos, sino basta con vivirlos, basta con testificarlos, basta con decirle a la gente que sí, efectivamente, solo Dios tiene el poder para romper las ataduras del hombre, quitar toda aflicción y tristeza y hacer al hombre completamente feliz. Romanos 4:25, fue entregado por nuestras transgresiones el Señor. Jesús fue entregado por tu pecado y por el mío y resucitó para que fuésemos justificados. En otras palabras, tú y yo teníamos un juicio pendiente por causa de nuestro pecado. Habíamos fallado y nos habíamos hecho enemigos de Dios. Había una enemistad terrible en nuestras vidas. El Padre no nos podía aceptar porque estábamos llenos de mancha, de pecado, de iniquidad. El pecado olía mal. Todo ser humano nace con la mancha del pecado. Ningún detergente, por más efectivo que sea en el mundo, puede lavar nuestros pecados ni quitar la mancha de iniquidad. ¿Alguien dice amén? Había un pecado pendiente sobre nosotros. Habíamos infringido la ley. Nos esperaba una condenación. Nos esperaba, aleluya, un infierno ardiendo. Ese era tu condenación, ese era nuestro castigo, ese era nuestro destino. Pero llegó Jesús. Y se ofreció, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Es decir, Él tomó nuestro lugar. Nosotros debíamos haber ido a la cruz. Nosotros debíamos haber sido condenados, pero el amor de Dios es tan grande que dejó su trono de gloria y vino a esta tierra. Y a los 33 años, Él decidió voluntariamente pagar el precio y ser sacrificado y derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. El juicio del Padre cayó sobre Él. El juicio del pecado se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Un inocente tuvo que morir y ser asesinado por los pecados tuyos y los míos y de toda la humanidad. Él pagó el precio. Él llevó nuestras culpas. Él se puso en nuestro lugar. ¿Quién soy yo para que un rey tomara mi lugar? Mas Él lo hizo por amor a nosotros. Él murió por nosotros. Ahora yo soy salvo, voy al cielo. He sido libre de mi culpa. He sido absuelto por la sangre vertida de Cristo en la cruz del Calvario. Porque todo Jesús lo pagó. Alguien dice gloria a Dios. Oh, amor tan glorioso.
Valoremos lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso es el Espíritu Santo el que nos convence, aleluya, que tenemos que vivir una vida justa delante del Señor y corresponder lo que Él hizo. Él llevó nuestras culpas, tomó nuestro lugar. Pero por mucho que hayamos sido perdonados, no podemos estar de pie ante el Padre si antes ya no fuimos justificados. ¿Y sabe qué? Jesús lo hizo. Ahora usted y yo podemos presentarnos con la frente en alto ante el Padre. ¿Por qué? Porque simplemente no hay ningún pecado legalmente a través del cual el Padre nos pueda rechazar. Hemos sido limpiados totalmente por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol Pablo: acercémonos confiadamente ante el trono de la gracia, en donde podemos encontrar ese oportuno socorro. El velo del templo se partió por la mitad. Jesús pagó el precio. Ya no hay nada que te impida entrar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La sangre de Cristo hizo posible el acceso a la presencia del Jefe. Soy perdonado, soy salvo, soy justificado, he sido reconciliado, he sido redimido, soy hijo de Dios, el cielo es mi hogar eterno, soy un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, aleluya. Tengo un cuerpo de pecado, pero también entiendo que Jesús es mi abogado y tiene poder para que si caigo, Él me levanta, para que si peco, Él me perdona. Él es bueno. El hombre no perdona, pero Dios perdona. El hombre condena, pero Dios te justifica. El arte de convencer solo la tiene el Espíritu Santo. Y es precisamente de eso que estamos hablando y estamos casi terminando ya. El Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. Gloria a Dios. Ahora usted y yo vemos al pecado como algo feo, horrible, detestable, aborrecible, que da asco, que debe de darnos asco. El que es hijo de Dios y tiene la naturaleza de Dios en su vida, hermano, no peca. O al menos no tiene el pecado como hábito o como práctica. Sí puede pecar, porque somos humanos y podemos fallar. En algún mínimo descuido por ahí, el enemigo nos puede sorprender y podemos fallar. Pero abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el Padre. ¿Alguien dice amén? El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, es decir, Dios va a traer la convicción de que ha sido perdonado, que Jesús, pues, estabas tú prisionero esperando la sentencia y que Jesús abrió la celda y te dijo: salte, que yo voy a pagar en tu lugar, y tú saliste absuelto. Eso es justicia. Eso es justicia divina. Dios descargó su ira sobre Jesús estando en la cruz. En su espalda el Maestro llevó los pecados de la humanidad. Y ahí fue la ira y el juicio de Dios por el pecado. Por eso les digo que el pecado no es cualquier cosa. El pecado produjo la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de justicia, pero también de juicio. ¿Alguien alaba a Dios? El príncipe de este mundo ha sido juzgado. Nosotros también ya fuimos juzgados en Cristo. Es decir, el juicio por nuestro pecado ya se llevó a cabo, hermanos. Y fue precisamente que se llevó a cabo en el último altar del sacrificio, que fue Cristo. Antes los judíos tenían que traer animales. Antes traían carneros, antes traían becerros, ovejas o algunas palomas para sacrificarlas. El sacerdote tenía que matar al animal. El judío tenía que poner su mano sobre el animal. En el momento que estaba siendo muerto tenía que poner su mano sobre el animal. Este acto quería decir que en ese momento los pecados del judío eran transferidos al animal. Y una vez los pecados en el animal era muerto y la sangre era vertida. Y con esto quería decir que Dios estaba perdonando los pecados de tal judío por el sacrificio de ese animal. Pero yo le digo algo: cuando Jesús aparece en el escenario, Juan el Bautista alza la voz y declara diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sería el Cordero, aleluya. Él sería el último sacrificio y su sangre serviría para perdonar los pecados de toda la humanidad.
Levante su mano y diga: he sido perdonado, he sido salvo, soy absuelto. Oh, aleluya, he sido justificado. Cristo resucitó para mi justificación. El precio está pagado. Soy libre, soy hijo de Dios, redimido con su sangre preciosa. Tengo que entender esto, tengo que valorar esto y tengo que decirle al mundo que todavía Cristo tiene poder para romper cadenas, para desatar ligaduras, para salvar y perdonar. No importa los pecados que se hayan cometido, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay perdón en Jesús, hay salvación en Cristo. La puerta del arca todavía está abierta. Hay oportunidad para que te arrepientas y que Dios te perdone.